¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Andrés Neira del canal del Evangelio, donde aprendes y compartes y te doy la bienvenida a este pequeño estudio bíblico. No es tan largo, espero no tomarme muchos minutos, aunque quisiera usar el tiempo suficiente como para poder explicarlos. Y esto se encuentra en Romanos capítulo 11, verso 29, donde dice la palabra del Señor lo siguiente. Vamos a buscarlo entonces. Dice, porque, aquí el 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Antes de entrar a exponer el tema ya, que analicemos este verso, quiero rogarte que si tú estás en Instagram, en nuestra cuenta de Instagram del canal del Evangelio, a veces yo lo pongo y dura más de 15 minutos, entonces si dura más de 15 minutos lo tengo que dividir en dos partes. Entonces, si tú estás en Instagram viéndolo, por favor, continúa hasta la segunda parte. Yo creo que voy a tomar como unos 20 minutos más o menos, 25 minutos en la explicación de este verso. Si no, si tú estás en Facebook, doy gracias al grupo que me ha permitido compartirlo y va a estar en un solo tema, digamos, no va a estar dividido en dos videos, o si del mismo modo está en YouTube, es lo mismo, ¿ok? Bueno, vamos entonces a comenzar este verso. Dice así, a examinar este verso, dice, porque irrevocables son los dones. ¿Qué es lo que es irrevocable? Bueno, irrevocable es sin arrepentimiento. Eso significa sin arrepentimiento. Dios nos arrepiente de lo siguiente. ¿De qué? De los dones. Casi todas las versiones traducen dones. Y el llamamiento de Dios. Entonces, a veces se usa este verso para decir, por ejemplo, bueno, si Dios te llamó a ser pastor, entonces tú siempre vas a ser pastor. Y aunque ese otro tema no es de lo que viene hablando este verso. No, si Dios te llamó a ser evangelista, bueno, pues es irrevocable, vas a ser siempre evangelista. También se usa a veces con respecto a la salvación. Una vez que Dios te salva, pues no se arrepiente de salvarte. Yo que es un tema importante, ¿ah? Deberíamos tratar un día sobre la seguridad de la salvación, la cual es sostenida por la Biblia y yo la creo. Sin embargo, no es de lo que viene hablando este verso, porque tenemos que preguntarnos cuál es el contexto, qué es lo que el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo quiso decir. ¿Cómo lo entendieron los hermanos que estaban leyendo esta carta que en ese tiempo no tenía ni capítulo ni versículo? ¿De qué viene hablando el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que Dios no se ha arrepentido? No te olvides, creo que voy a poner un énfasis en esta palabra muy importante, llamamiento. Y creo que lo justo sería leer los versos de donde comienza este párrafo. Dice el apóstol Pablo esto estamos en Romanos 11, del 25 en adelante. Dice, porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio. O sea, ¿qué es lo que es esto? Un misterio. Por lo menos lo era hasta ese entonces. Quizá lo sigue siendo para algunos ahora. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, lo que ha acontecido, ¿a quién? Lo que ha acontecido a Israel. ¿Ok? ¿Qué le ha acontecido a Israel? Bueno, endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces, quizás pudiéramos aclarar algo muy importante, porque hay quienes piensan que cuando en el Nuevo Testamento, vamos al Nuevo Testamento, la Biblia habla de Israel, entonces está hablando del Israel espiritual, que es la iglesia. Sin embargo, si nosotros miramos este verso detenidamente, fíjate que dice que endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Vamos a hacer como esta línea así, y aquí está la cruz, y aquí vamos a poner iglesia, ¿verdad? Iglesia. Y vamos a poner que la iglesia actualmente se encuentra compuesta por su mayoría, todos son gentiles. No, digamos, no tendría tiempo para enfatizar cuántos gentiles son y no quiero que tampoco al hacer el siguiente dibujo piense que esa es la proporción. Pero vamos a decir así y voy a poner unos dos más porque quiero llevarlo a un punto. Aquí están los gentiles, ¿verdad? Esto le vamos a poner gentiles, no judíos. Y entonces vamos a poner, con todo respeto, como una estrellita, tres, representando como los judíos, la estrella de David. No parece estrella, pero usted use su imaginación. Esto no quiere decir que, por ejemplo, hay 9 gentiles y tres judíos, pero para que usted se haga más o menos la idea de que son muchos más los gentiles los que componen, obviamente, la iglesia del Señor y una mínima parte de judíos. Vamos a usar la terminología judía. ¿Ok? Listo. Entonces, el verso está diciendo que han sido endurecidos en parte.
Aquí estamos. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, mira este luego, todo Israel será salvo. Así que podríamos decir que hasta aquí, por ejemplo, entre la plenitud. Ahí, cuando entre el último gentil. Este vamos a poner aquí que es el último, ¿ah? El último gentil. Último. ¿Ok? Vamos a poner ahí último. Ya, ese es el último de los gentiles que entró. Entonces, cuando entre el último de los gentiles, luego, dice el verso, ¿verdad? ¿Qué es luego? Luego, ¿dónde está? Luego, aquí estamos, todo Israel será salvo. Así que, luego quiere decir después de esto, que haya entrado el último de los gentiles. Lo cual da para pensar, o sea, uno se puede preguntar, por ejemplo, usando una interpretación histórico-gramático-literal, ¿quiere decir que de aquí para allá o de aquí para acá ya no hay más conversión de gentiles? Una buena pregunta. Ok, tengo algo más que decir sobre esto. Entonces quería aclarar un punto. Para aquellos que alegorizan el texto y dicen, no, aquí está hablando del Israel espiritual, que es la iglesia, el apóstol Pablo hace una diferencia. En este grupo, es el grupo número uno, que son la plenitud de los gentiles, más ciertos judíos que han entrado, y luego, o sea, aquí hay otro grupo, luego otro, todo Israel será salvo, o sea, aquí hay dos grupos, un grupo, dos grupos, y no podemos estar hablando de que este es el Israel espiritual, porque entonces estaría de más la explicación de separar este luego, todo Israel será salvo. Así que saltan muchas preguntas a la mente. ¿Ha sido endurecido en parte? ¿Quiénes son los que actualmente están siendo salvados dentro de los judíos? Bueno, voy a leerlo todo. Dice el verso 26, sigue, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob, Israel, obviamente. ¿De qué está hablando de Israel? La impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la, ¿qué? Elección. Y esta palabra hay que mantenerla en mente, guardarla, mantenerla. ¿Por qué razón? Porque la elección tiene relación con el llamado. En cuanto a la elección, son llamados por causa de son amados por causa de los padres. Así que los dones de Dios son sin arrepentimiento, el llamamiento sin arrepentimiento, porque está basado en una elección. Sin embargo, todavía queda la pregunta, ¿quién es todo este Israel? O sea, ¿será todo Israel el que se va a salvar? ¿Es todo Israel el que se salva? Vamos a mirar algunas cositas. Vamos a mirar aquí, por ejemplo, Romanos. Seguimos en el contexto, aunque no hemos devuelto un par de versos. Hay otra cosa muy importante que quiero aclarar, que cuando el apóstol Pablo dice, bueno, todo Israel será salvo, él tiene en mente de que ya los lectores han leído Romanos 9, obviamente, Romanos 10, Romanos 11, especialmente el 9 y el 11, entonces no tiene por qué estar explicando quién es todo Israel, pero nosotros vamos a tener que meternos y zambullirnos en el mar para poder encontrar pistas que nos aclaren perfectamente quién es este todo Israel, ¿ok? Entonces, Romanos 11, seguimos Romanos, pero no hemos devuelto, dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo, al que quiera pueblo, no, a su pueblo, pero ya lo vamos a entender. En cuánta manera, en ninguna manera, porque yo también soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Esta palabra es clave, ¿eh? De la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, dos veces lo mismo. O sea, que esto es importante nuevamente. No ha desechado a Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis lo que dice de Elías, la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, está hablando de Israel, Señor, a tu profeta han dado muerte, perdón, y tu altar han derribado y solo yo he quedado y procura matarme? Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Mira, esto es Dios. Esto es Dios. Tenemos que considerarlo. Toda la Biblia es la palabra de Dios, pero cuando vemos que Dios interviene para hablar el mismo, así como esto, mira, que dice la divina respuesta, buscamos la atención. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también ahora en este tiempo, ¿cuál tiempo? En el tiempo de Pablo ha quedado, mira, ¿qué? Un remanente escogido por gracia. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de elección? Por gracia. Paremos un poco. Vamos al gráfico. Así que desde la cruz
Y esto también incluye a los santos del Antiguo Testamento que han sido y han formado parte del remanente escogido por gracia. Todo esto son ¿qué cosa? Un remanente, remanente judío. Esto es un remanente judío. Esto es actualmente, o sea, desde la época de Pablo. Este no es el todo Israel que será salvo, sino que actualmente hay un remanente escogido por gracia. Desde la época, desde la cruz para acá, digámoslo así. ¿Ok? Durante toda esta era de la iglesia, hay un remanente escogido por gracia. ¿Ok? Vamos entonces a tomarlo donde nos quedamos. El verso 4. ¿Qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, en el tiempo de Paulino, y durante todo el tiempo de la iglesia, hasta que entre el último de los gentiles, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Ok, es bien importante aclarar que cuando usa la expresión, por ejemplo, lo que buscaba Israel, se está refiriendo al Israel étnico, a la nación en sí. Pero cuando empieza a decir Pablo más los escogidos, aquí no se está refiriendo a los gentiles, aunque obviamente ese es otro tema que debemos tratar en otra ocasión. Aquí se está refiriendo al remanente escogido dentro de estos israelitas que vamos a estar viendo ahora un poco más adelante en Romanos capítulo 9. Y podemos ver que no está hablando de los gentiles porque el siguiente verso, el verso 8, nuevamente sigue hablando de Israel. Veamos. El verso 8, como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor. Verso 8, vamos ahí. Ojos que no vean y oídos que no oigan, y hasta el día de hoy. Algo similar es dicho en Isaías capítulo 6. Así que hasta el momento estamos viendo que hay un remanente escogido por gracia, creo que la palabra clave, ¿cierto? Cuando estamos explicando quién es todo este Israel, hay un remanente escogido por gracia que desde el tiempo del Señor Jesucristo hasta el tiempo actual se está convirtiendo, que son minoría. La mayoría de la iglesia son gentiles. Va a llegar el momento en que el último los gentilentes, entonces Dios va a salvar a todo Israel, pero todavía seguimos con la pregunta, ¿quién es de todo Israel? Vamos a mirar Romanos 9. Vamos y nos matra un poquito un contexto para que entendamos. Mira qué interesante está esto, digo. ¿Verdad digo en Cristo? No miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son ¿qué? Israelitas. Está triste con ellos. ¿Ves? No ve que están entrando masivamente, esto lo explica antes, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Todos son de Israel. Se la dieron a ellos. Y según la carne, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios por sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. No que la palabra de Dios haya fallado, o sea, está aclarando, o sea, que falló la palabra de Dios. ¿Acaso si Dios les dio todas estas cosas a ellos, el pacto, la ley, la promulgación, etcétera, etcétera, entonces se equivocó la palabra de Dios, falló? Dice, pero aquí dice algo interesante, mira el verso 6, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Ok, paremos aquí. Son todos hijos. Todavía no voy a leer todo el verso para allá, aunque deberíamos leerlo. Ve. En Isaac te será llamada, dice, ok, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no son hijos según la carne, ok, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados por descendientes, nuevamente. Porque la palabra de la promesa es esta, esto es lo que Dios prometió, que a su tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, Isaac, nuestro padre, pues aún no habían nacido, ni habían hecho bien ni mal para que el propósito, fíjate, propósito nuevamente, conforme a la elección, Dios soberano, permaneciese no por obras, sino por el que llama, llamado, elección, propósito. Mira qué importante, llamado, elección, propósito, que es lo que estábamos viendo en Romanos capítulo 11.
Se dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Nota un detalle interesante, que este de que está aquí y este que está aquí son los dos hebreos. Uno no es gentil y el otro es judío. No, aquí está, no, aquí. Y fíjate que no estoy hablando de que Dios no escoge, no, no es el tema de hoy día, si nosotros somos escogidos o no, quizás también un día tratemos qué es lo que es la predestinación, qué es lo que es el llamado eficaz, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí está haciendo una ilustración con dos personajes que son hebreos. Ok, si los dos son hebreos, los dos son descendientes, ¿verdad? De Abraham. Pero pasa un detalle bien importante. Mira, fíjate lo que dice aquí, según la carta, que son israelitas según la carne. Entonces aquí dice el verso 6, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Vamos a poner aquí a Abraham. Abraham, ¿ok? Luego vamos a poner una flecha para abajo y vamos a decir, aquí viene Israel. Aquí está Israel, ¿ok? Israel. Vamos a decir que de aquí entonces vamos a poner puros personajes así. No, no va a ser mucho para no cansarlos, pero quiero que entiendan la idea más o menos de lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ok, ok, voy a hacerlo así. Ok, ¿qué tienen en común todas estas personas? Todas estas personas tienen en común que su raíz es Israel. Todos estos que están aquí abajo, todos descienden, todos descienden. Sin embargo, no todos los que descienden ante los ojos de Dios son considerados israelitas, y vamos a marcar así como, vamos a ponerle como, a este le vamos a poner una estrella de David, a este también le vamos a poner una estrella de David, a este de aquí también le vamos a poner una estrella de David. Vamos a hacer aquí. Ya, vamos a hacerlo así. No es la proporción, pero lo vamos a hacer. Entonces, ante los ojos de Dios, todos descienden de Israel, pero aunque todos descienden de Israel, no todos son considerados israelitas ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene un remanente y aquí no hay cómo torcerlo. O sea, aquí no hay cómo decir, darle un sentido figurado al texto, darle un sentido alegórico en lo que quería encontrar. ¿Por qué razón? Vamos rápidamente para abajo. Por esta razón, porque aquí hay un común denominador. ¿Y cuál es común denominador? Es este, que esto no pueden ser gentiles. Aquí no está hablando del Israel espiritual. ¿Por qué dice? Porque no todos los que descienden, o sea, está hablando que todos descienden, pero no, no todos los que descienden. Sin embargo, todos tienen que descender. Todos tienen que descender de Israel, pero sin embargo, aunque todos descienden de Israel, como mostramos en el gráfico, ante los ojos de Dios, no todos son el Israel de Dios. Porque esto está basado en la elección. De hecho, por eso que después viene la explicación. Y la explicación viene de la elección conforme al propósito y el llamado. Y pone como dos ejemplos, ¿verdad? Dos hebreos, uno y dos. Todos son hebreos. Aquí no hay ningún gentil. Entonces el contexto viene hablando de eso, de cómo dentro de las descendencias de Israel Dios ha tenido un remanente todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo Dios ha tenido un remanente escogido, llamado por Dios. ¿Ok? Así que volvamos un poco atrás, volvamos un poco atrás. Vamos a ver cómo lo estábamos viendo ahora, pues quizás pueda quedar un poco más claro el verso que estábamos viendo, Romanos 11:29. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento. Ok, Dios nos echa para atrás. ¿Sobre quiénes? Sobre Israel, sobre todo este Israel que un día será salvo. Todo este Israel. ¿Cuál es este todo Israel? Bueno, este todo Israel es realmente un remanente que a través de todas las generaciones Dios ha escogido. De hecho, ya vimos que Romanos 11 decía, así hasta ahora también ha quedado un remanente escogido por gracia. Ok, él se reservó así también. Dice Romanos 11:5, así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Ok. Sin embargo, queda todavía, bueno, la pregunta es, entonces está quedando es, si queda un remanente escogido por gracia, eh, pero finalmente hay quienes sostienen, bueno, pero finalmente, como el verso dice, todo Israel será salvo. Sin embargo, si seguimos leyendo
y nos vamos a Romanos 9, verso 27. Mira, nota conmigo esto. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como qué, como la arena del mar, todo Israel será salvo. No, tan solo el remanente será salvo. Será futuro, porque había otro que estaba haciendo. Hay otro, creo que aquí tenía el dibujo. Había otro que estaba siendo, ¿ven? Claro, aquí hay otro en este tiempo, hasta que entre el último de los gentiles, que estaban siendo salvos. Pero si está hablando del futuro, entonces debemos entender que se está refiriendo a todo este Israel. Por eso es que es importante entender los contextos. Si uno lee Romanos 11 y olvida que debíamos haber leído ya Romanos 9, nunca vamos a entender y vamos a defender una elección nacional que algunos sostienen. No, de Israel, Dios va a salvar a todo Israel. Pero ya hemos visto que este todo Israel que está aquí en el verso 26, luego todo Israel será salvo, no es otra cosa que aunque sean muchos como la arena del mar, solamente el remanente. Mira, ahí está este verso precioso, porque dice, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, ¿tan solo qué? Tan solo el remanente será salvo. Futuro, esto es futuro, futuro. ¿Cuándo esto va a ocurrir? Bueno, ya es que es demasiado explicar lo mismo, pero ¿cuándo esto va a ocurrir? Cuando entre en la plenitud de los gentiles o el último de los gentiles. Entonces todo Israel, o sea, el remanente, que aunque sean como la arena del mar, vamos a ponerlo en amarillo, así como si fuera arena, que fueran como la arena del mar, mucho, 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 ¿cierto? Mucho, 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 incontable. Esto es absurdo porque esto no puede representar para nada lo que es la arena del mar, y mucho menos, pero es para que entendamos. Aunque fueran como la arena del mar, solamente el remanente de los israelitas será salvo. Y ahora entonces podemos entender este verso, porque irrevocable son los dones y el llamamiento. Hay tres maneras de entender este asunto de Israel y basado en Romanos, especialmente Romanos 9. Uno es decir, por ejemplo, que este Israel a quien se refiere el apóstol Pablo aquí, de que no todos los que descienden de Israel, aunque ya vimos que la palabra clave es descendencia, sino podemos estar, o sea, no tomando en cuenta esta palabra. Hay que descender de Israel, aunque no todos los que desciendan de Israel. Yo no desciendo de Israel. Yo no sé si tú desciendes de Israel para decirte que tú eres el Israel de Dios. Si tú no desciendes de Israel y eres parte de la iglesia, entonces tú no puedes estar dentro de este grupo. Porque hay tres maneras de interpretar esto. Uno, alegóricamente, si no, esto está hablando de la iglesia, pero ya hemos visto cómo torcemos el texto. Dos, esto está hablando de todo el Israel nacional, pero ya hemos visto que aunque fueran como la arena del mar, solamente el remanente será salvo. Y tres, podemos decir que la Biblia tiene un Israel de Dios y hay un solo plan, la cruz. Aquí no hay dos planes, hay un solo plan. ¿Cuál es el plan de salvación? La cruz. Sin embargo, en este tiempo, cuando entre el último de los gentiles, Dios va a tratar de una manera colectiva, o sea, masiva. Dentro de todo esto, va a haber una gran conversión de judíos, ¿ves? Colectiva, porque son muchos, pero no son todos, solo los remanentes. Bueno, te dejo con este estudio para meditar. Déjame tus comentarios, obviamente, siempre los recibo. Y será hasta la próxima. Si Dios quiere, te ruego que si no te has suscrito a nuestro canal en Instagram, lo hagas. El canal del Evangelio, tú nos encuentras. Estamos también en YouTube por el canal del Evangelio, donde aprendí y comparte. Estamos en Patreon. Nos puedes buscar por el canal del Evangelio. Y algo que quisiera decir que para todos aquellos que eh, se conviertan en patrocinadores en Patreon o simplemente se suscriban en Instagram, ustedes van a tener acceso a material exclusivo. Estamos preparando material ahora a partir de enero del 2024. En esta grabación está siendo grabada en diciembre de 2023, donde ustedes van a tener acceso a material exclusivo. Voy a estar comentando libros que estoy leyendo que los quiero recomendar. Voy a profundizar en videos que a veces hago de un minuto. Obviamente en un minuto no se puede abarcar todo lo que trata un tema o una exégesis, un verso, pero entonces ahí yo me voy a estar ampliando y tengo muchas ganas de poder verlos, contactarme con ustedes y poder entregarles este material que sea de edificación para sus vidas. Bueno, que Dios te bendiga. Será hasta la próxima, si Dios quiere. Nos vemos.